Queridos amigos, 10:30 en punto y comenzamos una nueva edición de Mentiras Verdaderas. Como todos los días y como todos los viernes, junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File. Qué gustazo tenerlo nuevamente con nosotros. Ignacio, un gusto estar contigo y con todos los amigos en casa para comenzar otra jornada de viernes con unos temas muy especiales. Temas especiales, controvertidos, muchos de ellos que cruzan la historia, la filosofía, las ciencias ocultas, para que nuestro público también en casa no solo participe a través del hashtag DrFileMB, también puede ganar libros. Ya daremos la pregunta para obsequiar en esta ocasión dos de los textos de Francisco Ortega, Logia y el verbo Kaufman, bajo editorial Planeta. Sino que también para hablar de profecías, las profecías del llamado Nostradamus sudamericano. Personaje que honestamente, se lo confieso, Dr. File, yo no conocía. Me desayuno con esta historia. Entonces, significa que muchas personas tampoco lo conocen y es bueno al menos ponerlo, digamos, en la mesa y conocer qué habló en el fondo y qué profetizó Benjamín Solari Parravicini, el llamado Nostradamus de Sudamérica. La semana pasada hicimos un recorrido muy completo por las profecías de Nostradamus. Como Dr. File nos explicaba que estábamos llegando a un punto quizás cúlmine de su obra y las escasas alternativas que quedaban, cómo se podían leer en el presente y en el futuro. Y cómo históricamente podíamos buscar algunas claves que efectivamente sí se habían cumplido en sus profecías. Pero tenemos uno mucho más cercano. Así es. Benjamín Solari Parravicini, la persona que vemos en pantalla en este minuto, fue un pintor argentino, escultor, que nació en 1898 y que murió en 1974. Famoso internacionalmente por sus psicografías. Las psicografías en el fondo son dibujos proféticos. Muchos de estos dibujos, y aquí está lo interesante al menos de las profecías de Parravicini, muchos de estos dibujos que se escribieron y se pintaron durante, digamos, la mitad del siglo pasado, se han ido cumpliendo fantásticamente. Parravicini dibujó más de 700 psicografías y muchas de ellas, como vamos a ver, nosotros hicimos una selección, se han ido cumpliendo. Ahí las tenemos. ¿Bajo qué estado de conciencia Parravicini iba dibujando, se iba inspirando? Fundamental la pregunta, porque mira, la profecía en el fondo es un don profético. Quien tiene el don profético es en el fondo por inspiración divina. Entonces todo de los grandes profetas, así como Nostradamus se comunicaba con los emisarios angelicales, según cuenta la biografía de Parravicini, él tenía contacto con un ángel. Y era el ángel José de Aragón, así se llamaba el ángel, que se comunicaba y en un momento de su vida le comenzó, mira, a presentar imágenes y acompañada de las imágenes ciertas anotaciones que él iba, digamos, incorporando estos dibujos. Claro, con el paso del tiempo, él ya se dedica a digamos, a canalizar esta profecía y muchas personas se dan cuenta que con el paso, digamos, de los años, lo que él había escrito y lo que había dibujado se iba cumpliendo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es entrar de inmediato en materia porque, mira, de estas más de 700 psicografías, nosotros hemos hecho una selección. Y en lo personal, y para unirlo con la semana pasada, nos hemos centrado también en descubrir si Parravicini profetizó de alguna forma la Tercera Guerra Mundial. Y como siempre, la respuesta va a estar en casa, pero también nuestra interpretación va a ser bastante clara. Paréntesis, Dr. File, esto de llamarlo el Nostradamus sudamericano tiene que ver con que Parravicini y Nostradamus tienen puntos efectivamente en común en sus profecías o simplemente es por el ejemplo profético, ¿no? Una persona con cierto grado de iluminación, algunos pueden cuestionarlo o no, pero eso es lo que podemos establecer. El tipo a través de su arte, gráfico, establece ciertas líneas que en el futuro eventualmente se pueden cumplir.
Mira, hay asertividad. En ambos hay asertividad. Eso es sumamente importante. No es que hayan profetizado más o menos lo mismo. Ahora, coinciden en algunos pasajes. Ah, mira. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver? Obviamente en otros no, pero en algunos sí. Y al menos la selección de las 13 psicografías que trajimos, bueno, que hablen por ellas mismas también. Ahora, Parravicini era un ferviente católico, era un católico practicante. Y si uno, mira, saca un resumen de toda su psicografía, y es bueno decirlo antes de meternos de lleno en las psicografías, él de alguna forma estaba anunciando la necesidad de un hombre nuevo, la necesidad de un cristiano mejor. Denunciaba también, por otro lado, las caídas de, digamos, moral de muchos sistemas, pero él, en su sentido religioso católico, siempre abogó por un hombre mejor. Es más o menos un denominador común que hay en las psicografías de Parravicini, que es importante señalarlo. Pero para meternos en materia, querido Ignacio, hemos seleccionado la primera psicografía que habla de las bombas atómicas lanzadas en Japón. Señor director, si quiere vamos con la primera psicografía seleccionada, que es esta. Esta psicografía fue escrita en 1939. Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F, se puede entender. Así es. Este manuscrito. Esta psicografía, ¿dónde las almacenaba? ¿En un croquis o esto corresponde a una pintura? ¿Este es el original? Bueno, son copias de los originales, pero esto es lo que dibujó. Entonces, esta psicografía uno las tiene que interpretar uniendo las palabras junto con la pintura. Aquí tenemos a pantalla gigante, doctor File. Ruido de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba. Y fíjate tú, abajo prácticamente está el mapa de Japón, 2 bombas y arriba una especie de enfermeras con unas cruces representando las 2 bombas. Esto lo dibujó alrededor de 1939, varios años antes de que cayeran las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Efectivamente, varios años antes. Varios años antes. Entonces, estas son las razones por qué Parravicini va adquiriendo, en el fondo, mucha solidez en lo que él va anunciando y vaticinando. Y como vemos en pantalla, son sorprendentes lo que llegó a observar y a vislumbrar. 2 bombas y abajo el mapa de Japón, prácticamente con una especie de persona muerta ahí representando lo que significó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, y dibujando ahí Japón. Entonces, increíble. Creo que partimos con esta para darnos cuenta. Bien inquietante esto. Por supuesto. Doctor File, el ejercicio de las psicografías de estos manuscritos, estos dibujos, Parravicini, hay una línea continua. ¿Son todos más o menos parecidos? ¿Todos tienen más o menos la misma estructura? Sí. La mayoría son de este mismo modelo, como vamos a ir viendo. Son dibujos. Dibujos a mano alzada, lápiz negro. Así es. Y con algunos textos que son, según la tradición y según la biografía de Parravicini, enviados por un ángel a su persona en estados obviamente meditativos en su estudio de pintura. Ahí recibía los mensajes. Nunca hay que olvidar que las profecías, cuando son efectivas, son enviadas por, según la tradición, por seres superiores en estados meditativos y místicos. Por lo tanto, son personas místicas las que logran estos contactos y estas visiones. Esta es bastante clara. 1939, 2 bombas, Japón, y la imagen habla por sí solo. Clara y precisa, además. Clara y precisa. Por eso impactó comenzó a impactar Parravicini partiendo en Argentina, y después, bueno, su fama se ha internacionalizado y poco a poco se está conociendo, porque tú sabes que, bueno, al menos se le conoce ahora como el Nostradamus de nuestro continente. Tan claro, con otra técnica, no era la técnica que tenía el Nostradamus
del siglo XVI, pero bastante clara. Como la segunda psicografía, señor director. A ver, veamos. Esta próxima psicografía la dibujó en 1939 y dice lo siguiente: la libertad de Norteamérica se perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. ¡Wow! Y ahí vemos una estatua de la libertad. Aquí uno puede sacar varias dimensiones. La primera que importa, digamos, es el atentado a las Torres Gemelas. Clara vaticinio y visión 2 veces. Efectivamente, 2 veces. Y lo dibuja claramente. Sin contar la jugada del Pentágono, ¿no? Pero efectivamente fueron 2 aviones los que se estrellan, uno en cada torre. Eso es clarísimo. Entonces, cuando uno ve este dibujo de 1939 y ya sabe lo que ocurrió el año correspondiente, el 2001, uno dice, bueno, profecía cumplida. Ahora también, si uno ve, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Profético también. Porque un país en guerra, como está actualmente Estados Unidos, es un país sin libertad. Es un país donde en el fondo la prensa se transforma en propaganda. Se controla porque se está en guerra. Los países en guerra les sucede eso. No pueden viajar por todas partes del mundo los estadounidenses, pues. Entonces, profético. No como nosotros, que sí podemos viajar a cualquier rincón del planeta, querido Ignacio, y somos bien recibidos por ser chilenos. Los estadounidenses perdieron la libertad, señalado por Benjamín Solari Parravicini en 1939, profecía cumplida. Su antorcha no alumbrará como ayer. La antorcha significa la libertad. Y obviamente en un país en guerra y en un país como se han desarrollado las cosas últimamente, uno puede decir evidentemente que se ha perdido la libertad, que fue fundamento constitucional de los Estados Unidos. Qué increíble, ¿eh? Da para pensar esto. Ahora, ¿qué sucede antes de que se genere el hecho donde uno puede hacer una lectura cruzada? ¿No? Dice, está en la profecía de Parravicini y este hecho que es noticia, que ya es concreto. ¿Qué pasa entre medio? Antes que suceda el hecho donde uno lo puede asociar con la psicografía de Parravicini, ya sea lo anterior, con las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki, y el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 de 2001. Lo dijimos, pero es bueno recalcarlo porque todas estas profecías son mensajes místicos, enviados según la tradición por ángeles, enviados espirituales, divinidades, para anunciar cosas a la humanidad. Esas son las profecías. Y claro, ¿qué se hacen entre medio? Es lo importante, porque si uno no habla las profecías, querido Ignacio, y no se propaga estas profecías, las profecías se cumplen. Pero si uno divulga estas profecías antes que los hechos ocurran, es posible que la divinidad intervenga. Ese es el misterio que hay detrás de las profecías y de todos los que han practicado y que han tenido el don profético. Es decir, son instrumentos de la divinidad para anunciar cosas futuras, pero cosas que se pueden ser y no ser, dependiendo si es que se puede avisar antes. Pero en este caso ya pasó. Nosotros lo estamos viendo desde el presente y lo que nos sorprende, bueno, y a muchísimas personas, porque también Benjamín Solari Parravicini ha sido utilizado también, al igual que Nostradamus, bueno, como... De forma tendenciosa. Por supuesto. Tergiversada. Y han aparecido, y también han aparecido falsificaciones. Claro, truculenta además. Muchísimas. Porque se transforman estos grandes profetas en máquinas propagandísticas. Es denominador común. Para un momento complicado de la historia, se recurren a estos profetas. Pero fíjate tú, que al igual que Nostradamus, que de alguna forma se agota Nostradamus con la Tercera Guerra Mundial
y el tercer anticristo. En el caso de Parravicini, sus 700 psicografías, muchas, como vamos a ver, se han cumplido desde nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo no hay mucho más que rescatar de Parravicini. Es decir, muchas no se han cumplido, muchas no tienen una interpretación. Así es, recordemos que cuando la comunicación mística ocurre, se da con señales a veces ininteligibles, con sonidos raros, con números, con imágenes extrañas. Por lo tanto, vamos al próximo dibujo entonces. Sigamos analizando entonces las profecías del llamado Nostradamus sudamericano, el señor Benjamín Solari Parravicini. Recordemos que Parravicini era muy católico y una de las cosas que hizo fue anunciar el futuro de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente en esta psicografía: nueva era llega, mundo en disfraz. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado, y el nuevo será joven de ideas. ¿A qué se refiere Parravicini acá? Mira, desde mi punto de vista... Pues se pueden hacer varias lecturas. Partamos con la primera entonces. Cuando dice, nueva era llega, un nuevo mundo comienza. Pero centrémonos en lo siguiente. La Iglesia entregará su otorgamiento, es decir, aceptará la renunciación del papado. Es decir, estaba profetizando. Esta fue de 1972. La renuncia del papa. ¿Y qué es lo que sucede? Benedicto XVI renunció hace unos años atrás, y el nuevo será joven de ideas. Papa Francisco. El Papa Francisco. Yo creo que para los destinos de la Iglesia esto ha sido clarísimo. Mira, es tan importante la palabra renunciación del papado, renuncia del papado, renuncia del papa, porque no es fácil renunciar. Primero, o sea, entendemos que es una investidura irrenunciable. Efectivamente. O sea, es una figura históricamente muy anómala. Pero completamente anómala. El papa alemán. Pero por supuesto. Por supuesto. Fíjate tú que cuando son elegidos los cónclaves, los papas, no es que lo elijan los obispos y los cardenales. Son elegidos por voluntad divina. Entonces, que llegue un papa y renuncie a lo que Dios envió a la tierra que se cumpliese, es desde mi punto de vista, una crisis de la Iglesia que se está viviendo. Y más aún, porque claro, renuncia como papa, pero queda como papa emérito Benedicto, y aparece Francisco como el nuevo papa, joven de ideas. Yo creo que eso está claro. Pero el problema es que no pueden haber dos papas, porque si no se produce un cisma en la Iglesia. Y desde la renuncia del Papa Benedicto, nosotros estamos viviendo un cisma en la Iglesia Católica. Algo que ocurrió en el siglo XV, con el gran cisma de Aviñón, donde hubo primero 2 papas, después 3 papas incluso, y después de 50 años se logró llegar a Martín V, que fue el papa que reunificó todo. Pero en su momento dado hubo un papa en Roma y el otro papa en Aviñón, y fue un escándalo para la Iglesia Católica, porque no puede haber, bajo la teología y la doctrina cristiana, más de 2 papas. Entonces también uno se pregunta, mira, políticamente hay muchas razones por las cuales Benedicto renunció, y muchas se aceptan, pero el hecho concreto, espiritual, es que cómo tú vas a renunciar a un mandato divino, que es la elección del Papa. Entonces aparece la crisis,
porque bueno, entonces después renuncio y empieza como un mercadeo en lo religioso con esta renuncia. Por lo tanto, si observamos bien este dibujo... Es una profecía cumplida. Por supuesto que cumplida. Desde mi punto de vista, totalmente cumplida. Ahora, uno se tiene que dar cuenta en las figuras que hay acá. Aparece el número 2, porque todo esto va unido con la psicografía. Aparece el número 2 y aparentemente dos caras, ¿te das cuenta? Es decir, una especie de un papa viejo y un papa con nuevas ideas. ¿Qué? Dice, divergencias. ¿El nuevo papa será? Luego de... Luchas internas. Luego de luchas internas. Esta psicografía, que es la cuarta, habla literalmente de el cisma que se está viviendo. Y si quieren la leemos claramente. Papa nuevo ya va, dice Benjamín Solari Parravicini en 1972, que es esta psicografía, que... Se lee claramente ahí en la como parte del dibujo. Así es. Divergencias. El nuevo papa será luego de arduas luchas internas. Dos luces diferentes. Mira. Dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Por lo tanto, estamos claros, esto plantea en el fondo el cisma que se está viviendo. Y el Papa actual con nuevas ideas, nuevas doctrinas que están en el fondo cambiando muchas de las tradiciones antiguas. Si leo bien, Parravicini lo firma este dibujo del año 72. Así es, pues. Y se cumple recién hace un par de años atrás. Y no solo la figura de los dos papas, la crisis institucional que está viviendo la Iglesia Católica en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, pues. Es parte de esto. Y cuando uno dice dos verdades, mira, está la Iglesia Católica de los buenos y está la Iglesia Católica de los malos, Claro, pues. La iglesia monárquica, esa que no nos gusta, y esa iglesia de curas con las patas en el barro, ayudando a la gente que lo necesita. Efectivamente. Dos escuelas. Completamente distintas. Y si uno va más en lo profundo, está claro, el cura simpático, preocupado del prójimo, y está, bueno, la red de pedofilia criticada por el Papa Francisco. La iglesia delimitador, pues. Dos verdades, dos iglesias, dos papas, cisma. Predicho y vaticinado por Benjamín Solari Parravicini claramente, como la siguiente psicografía, señor director, que es esta. Seguimos en psicografías relacionadas con la iglesia, ¿verdad? Así es, pues. Esto fue escrito en 1938 y dice lo siguiente, junto con el dibujo que podemos observar en pantalla: el papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. En tanto la humanidad caerá. Son los tiempos que se están viviendo hoy día. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. Primer papa sudamericano que tenemos en la historia. Exacto. Nuevas normas. La doctrina que está enseñando hoy en sus, bueno, con sus palabras cercanas a la gente, el Papa Francisco, son algo que no estaba esperado para la tradición católica de cientos de años. Fíjate tú que hacer su último documento que acaba de publicar, la encíclica, que habla de la protección del medio ambiente. Es decir, hay que preocuparse del medio ambiente, lo dice el Papa. Eso es temas actuales, temas que no están contemplados en la tradición desde muchísimo tiempo. Porque fíjate tú que teológicamente es tan delicado
lo que está planteando el Papa, porque para la Iglesia Católica, por ejemplo, para la doctrina, el único animal con alma consciente es el ser humano. Y los animales nunca han sido considerados en una categoría de alguna forma digna de los cielos superiores. Sin embargo, el Papa ahora habla de la protección del medio ambiente, de la protección de los animales. Flora y fauna, exacto. Flora y fauna. Nuevas ideas. Lo dijo Parravicini esta vez en 1938. Vemos sus iniciales ahí, BSP. Así es. Pero también, por ejemplo, el Papa ha hablado de que, por ejemplo, las madres solteras se podrían bautizar. El mismo Papa Francisco ha dicho quién es él para condenar a los homosexuales. Por lo tanto, estamos frente a una situación y a una profecía cumplida. Esta última declaración es bien revolucionaria para la visión que ha tenido la Iglesia históricamente sobre la homosexualidad, sobre la posibilidad que parejas del mismo sexo puedan tener hijos, puedan adoptar. Es bien increíble porque marca un antes y un después. Es un nuevo miramiento de la Iglesia. Quizás también uno lo diría, bueno, puede ser también una estrategia política de la Iglesia en una necesidad de captar nuevos fieles, ¿no? Con una fuga masiva que ha tenido en los últimos años de gente de sus iglesias. Mira, me da la impresión en realidad que es más de doctrina. Es más de doctrina que de otra cosa. No, bueno, puede ser también para captar, pero en el fondo todo lo que dice el Papa va sintonizado con los nuevos tiempos. Tiempos que dicen esta profecía, en tanto, fijémonos bien, la humanidad caerá. ¿Qué significa que caerá? Vamos a la próxima psicografía y quizá es bastante claro lo que dice Benjamín. Una de las más polémicas, ¿no? Aquí entramos ya a la discusión de una eventual tercera guerra mundial. Según efectivamente, las profecías del llamado Nostradamus sudamericano. Esto fue dibujado en 1932. Y lo que dice aquí Benjamín Solari Parravicini es simple. 3 guerras. 3 guerras. Pasó la primera, pasó la segunda, y cuando llega la tercera es la pregunta. Lo cierto que según la tradición, Benjamín Solari Parravicini llegó y profetizó esto. Impresionante. La duda que cabe ahora es cuándo se detona la Tercera Guerra Mundial. Esa es la pregunta. Pero lo dijo con claridad y bueno, nosotros al menos dentro de este contexto profético, recordemos siempre que estamos en un momento de revelación de la verdad, que es parte de los tiempos que se están viviendo. Y bueno, si ocurren estas cosas, debiesen ser próximamente en vísperas de septiembre de la cuarta luna roja. Doctor Fail, ¿se habla alguna vez de una cuarta guerra mundial? Mira, es que ni siquiera... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo espero que esta profecía nunca se cumpla, ¿no? Ni la de Nostradamus, ni la de Parravicini. Porque si estamos cerca a una tercera guerra mundial y nunca se habla de una cuarta, es bien inquietante lo que puede pasar en una tercera, ¿no? Pero fíjate que es como que hasta ahí no llegamos. Efectivamente. Ahora, Nostradamus no habla de una cuarta. Y Parravicini tampoco. Y Parravicini tampoco. Como estamos viendo en esta psicografía. ¿Por qué es esto importante para nosotros, querido Ignacio, y para todos los amigos en casa? Porque esto, desde nuestro punto de vista, es profecía no cumplida aún. Entonces todavía se puede hacer algo. Todavía al presentarla esta profecía, uno no sabe las fuerzas cósmicas que pueden influir y quizá no se cumpla. Pero para Parravicini fue claro con lo que se está mostrando en pantalla de una tercera guerra. Pero esto es lo fantástico, al menos del ejercicio y bueno, del trabajo que uno hace al meterse en estos profetas.
La profecía es un don divino, don de ver cosas y situaciones que no han ocurrido, ver lugares distantes, por meditación y por mística, algo que fue borrado durante el siglo XX, pero la mística afortunadamente siempre ha estado presente. Esto es bien impresionante, Cristian, porque da la sensación que es el hombre, el ser humano, no se hace cargo de sus miserias, sus mezquindades, sus conflictos limítrofes, y no pone atención a estas profecías. Sí va a tener que enfrentar una tercera guerra mundial y no va a haber una cuarta para contarlo. Y no va a haber una cuarta. Me hiciste acordar las palabras de Einstein, que dice, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, algo así dice, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con piedras y palos. Es decir, es posible que si hay una tercera guerra mundial sea una devastación. Yo tiendo a creer... Eso decía Einstein. Sí. El ser humano volviendo en una cuarta guerra mundial a su más pedestre origen. Así lo dijo Einstein. Si es que hay una tercera, no lo sé muy bien cómo ocurrirá, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con palos y con piedras. Yo tiendo a pensar que la única esperanza dentro de este escenario mundial, y lo he señalado muchas veces, es nuestro continente. Somos la única isla donde puede surgir la sabiduría y bueno, y la aceptación de todas las personas. Afortunadamente aquí pueden convivir en paz personas y naciones que en otras partes son enemigos. Por eso es muy importante observar esto y predecirlo y anunciarlo para que ojalá no ocurra. Pero Parravicini fue clarísimo. Tercera Guerra Mundial. Si quieren, vamos con la próxima. ¿Dónde está, señor director, la próxima? Ahí está. Ahí está. Esto dice lo siguiente, y se los voy a leer. Fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el que albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, luego en la luz. Así es lo que escribe Parravicini. ¿Qué podemos leer de esta premonición, de esta profecía? Lo que uno lee acá, mira, fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. La campana justiciera, que está de alguna forma graficado por esta psicografía. Ahí a la derecha de la pantalla. Ahí mismo. La campana justiciera puede ser perfectamente la Tercera Guerra Mundial. Pero mira lo que dice. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. China. El gran símbolo chino, bueno, junto con en todo su imaginario colectivo, el dragón que pareció dormido. Irrumpe China en la Tercera Guerra Mundial. Viene el terror del oso que fingió amor. Rusia. Y viene el demócrata humilde que nunca lo fue. Estados Unidos. Si esto es así, la Tercera Guerra Mundial estaría también protagonizado por estos países. China, Estados Unidos y Rusia. Y fíjate tú cómo los llama. El dragón que pareció dormido. China. El terror del oso que fingió amor. Rusia. Y viene el demócrata humilde que nunca lo fue. Pero tan claro es Parravicini. Increíble. Clarito es Parravicini. El demócrata humilde que nunca lo fue.
¿O tú has visto alguna vez algún presidente de Estados Unidos humilde? Quizá hay alguna excepción por ahí, pero en general los últimos que han estado, la humildad no es parte de su idiosincrasia. Y también cuando se ve Rusia tiene una tradición que viene desde Iván el Terrible y más allá. Como tradición guerrera. Tradición guerrera. Y hoy día Vladimir Putin tiene un sistema también de cuidado de su imagen pública, pero también tiene estas cosas que uno tiene que ir observando y la gente podrá sacar sus conclusiones. Doctor File, ¿tenemos más psicografías de Parravicini? Sí. Vamos con la próxima, señor director, porque estamos en el fondo en la Tercera Guerra. El átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, catástrofes, locura colectiva, descontrol total. El mundo oscurecerá. Lo que está hablando aquí, al menos, también es aspectos de la Tercera Guerra Mundial. Un mundo dominado por la energía nuclear, por la bomba atómica, que puede ser tremendamente delicado, pero que anuncia en el fondo un futuro oscuro para la humanidad. Un futuro, mira, lo decía en las otras psicografías, de pestes, de hambre, de padecimiento. Y aquí lo vuelve a repetir, pero ahora girando en torno al poder más devastador que hoy día hay en la Tierra, que son las bombas atómicas. Es posible, mira, si ocurre esta Tercera Guerra Mundial, ojalá no ocurra, pero podrían lanzarse no solamente armas de destrucción masiva atómicas, sino también van a tirar por ahí las químicas y las biológicas, que las conocemos en detalle también, querido Ignacio. Por lo tanto, esperemos que no ocurra. Ahora vamos con la próxima. Tenemos una más, señor director. La vamos a dejar solamente ahí enunciada, Dr. File, y recuerda nuestro hashtag DrFileMB, @mentiraslarred. Hacemos un breve alto porque tengo que contarles algo muy importante. Saber inglés se ha convertido en toda una necesidad. Estudia con el mejor, estudia tú también en el Instituto Chileno Norteamericano. Son más de 75 años de trayectoria, donde aprenderás con profesores especialistas en cursos presenciales, online y también tutorías para perfeccionar tu inglés. Visita cuando quieras norteamericano.cl y puedes conocer también sus sedes. Ahí físicamente puedes visitar la sede de Providencia, la de Santiago Centro, o quizás te queda más cómodo ir a su sede en la Florida. Estudia con los mejores y vive tú también la experiencia Norteamericano. Norteamericano todas las noches de mentiras verdaderas. Seguimos este capítulo de viernes junto a Dr. File. Profecías, algunas cumplidas, otras por analizar, otras, por suerte, aún no cumplidas, como la temida Tercera Guerra Mundial. Y en esto nos hemos centrado porque, bueno, Parravicini habló de la Tercera Guerra Mundial y es lo que nos corresponde hablar en este minuto para que no ocurra de aquí a septiembre o a fin de año. Porque así como está la profecía de la Luna Roja, Nostradamus, Parravicini y otros tantos grandes profetas también, al menos anuncian un 2015 bastante conflictivo, al menos para final de año. Esperemos que no ocurra. Pero vamos con esta psicografía que dice: la noche es ya en la noche. Ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra, roncan los cráteres, derrúmbanse las montañas, los mares avanzan, los bosques son llamas, las sierras pedruscas, los vientos ciclones sobre la partida tierra. Y el grito es grito en el eco de ecos, de hielos, hielo, de aguas, aguas. Lo que está anunciando aquí desde nuestro punto de vista es que acompañando toda esta Tercera Guerra Mundial
vienen desastres naturales, que son lo que estamos viviendo, mira, constantemente producto de lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Por lo tanto, también dentro de este escenario, Parravicini plantea en esta psicografía, esta es de 1969, una situación alarmante a nivel medioambiental que va a ser de alguna forma consistente con esta tercera guerra mundial. La gente tendrá que sacar sus conclusiones en casa, por supuesto. Afortunadamente, bueno, en este caso también es una profecía cumplida, en el sentido de que hay problemas medioambientales. Serios. Serios. A pesar de que haya muchas personas que digan lo contrario, existen. Tenemos otra psicografía, señor director. Aquí está. Ahí está. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Esto es importante para terminar al menos la selección de psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Para que la gente sepa, hay muchísimas más. La gente puede buscar, googlear en internet, ir a las bibliotecas, pero nosotros estamos dando un baño de las que pueden ser más representativas de sus profecías. Efectivamente. Y lo bueno que dice acá, al menos, que hay una esperanza también. Ojalá que no se cumpla, pero lo que dice, en el fondo, que un hombre bueno llegará en Argentina y que tendrá sabiduría, creencias buenas, será un santo y que él llegará a gobernar después de la tercera jornada. ¿Después de la Tercera Guerra Mundial? Después de la Tercera Guerra Mundial es probable y posible que, bueno, según Solari Parravicini, un hombre de paz llegue realmente a la tierra. ¿Se refiere a un líder político o estará aludiendo a lo que efectivamente es hoy el Papa Francisco? En este caso, desde mi punto de vista, es un líder político y religioso a la vez, como antiguamente habían los llamados reyes sacerdotes. Reyes sacerdotes que vienen a poner orden a la tierra y a la civilización. Ahora, se refiere a la tercera jornada, después llegará luego de la tercera jornada, es decir, va a ocurrir la tercera guerra y después de esta tercera guerra va a llegar un hombre. Bueno, no se sabe. Esto es el futuro. Pero también es posible que pueda ser que no ocurra la tercera y que, bueno, y que ya se esté gestando la semilla espiritual de un hombre que venga a ser al mismo tiempo rey y sacerdote, como era en la antigüedad. Es decir, a gobernar, pero gobernar con sabiduría, porque en el fondo el sacerdote, el verdadero sacerdote, significa que tiene que ser sabio y que tiene que ser espiritual, porque la sabiduría es espiritual. Y tiene que gobernar para poder poner orden a un mundo, como lo dijo Benjamín Solari Parravicini, en decadencia. Un mundo tremendamente oscuro que ha sido, bueno, ha sido lo que se ha construido durante generaciones y generaciones. Y que aparentemente está llegando a un clímax con esta supuesta tercera guerra mundial. Que esperemos no ocurra. Y para eso, al menos ahora tomamos a Parravicini para leer sus profecías. Controvertidas psicografías de este pintor, de este artista argentino que hace ya tantos años, gracias a estas psicografías, fue elucubrando episodios futuros y, como hemos visto, varios de ellos sí se han cumplido, algunos al pie de la letra, lo que es bastante espeluznante. Dr. File, aprovecho este tránsito hacia nuestro segundo tema para contarle a nuestros amigos en casa que a partir de este minuto empezamos a obsequiar dos de los libros del reputado profesor, periodista, escritor Francisco Ortega, uno de los importantes en el género fantástico de nuestro país. Francisco Ortega titula Logia y también titula el verbo Kaufmann.
Así que si ustedes quieren participar por estos libros, tienen que simplemente responder la siguiente pregunta, Dr. File. La pregunta es la siguiente: ¿qué año nació Carmen Marín, la endemoniada de Santiago? Retweet por 1840, favoriteo por 1839. 38. 1838, favoriteo, y retweet 1840. Así es. Esas son las dos alternativas, 1840 y 1838. ¿Qué año nació Carmen Marín? Si usted cree que fue en 1840, retuitee. Si está seguro que fue en 1838, favoritee y puede concursar por estos dos libros de Francisco Ortega. Y agradecemos a Editorial Planeta. Sí, que nos escuchó. Lo dijimos la semana pasada. Lo dijimos la semana pasada y bueno, y la Editorial Planeta no se escuchó. La pregunta para el público la repetimos entonces: ¿qué año nació Carmen Marín, la endemoniada de Santiago? La primera alternativa es 1840. La segunda alternativa, 1838. Retuitee si cree que fue en 1840, favoritee si cree que fue en 1838. Dr. File, pasamos a un tema, la verdad, que nos pone los pelos de punta. Hoy día queremos aprender sobre exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? ¿Qué es el demonio? ¿Los demonios efectivamente existen? ¿Forman parte de la mitología, de la leyenda popular? Me gustaría conocer un poco la génesis, ¿no?, del concepto. Partamos por lo básico. ¿Qué es un exorcismo? Querido Ignacio, no me gusta hablar de estos temas. Sobre todo el exorcismo no me gusta hablar. Primero, ¿trajiste algún talismán protector? No me ponga nervioso, doctor Faila, que yo aquí salgo corriendo al tiro. Te voy a pasar para que al menos en la conversación lo tengas tú. Me informan que el switch se acaba de caer una luz. No, ya. ¿En serio? Te pasa. Toma este cuarzo de protector, después me lo devuelves, pero tenlo durante la conversación para que no haya ningún problema. ¿Se puede ver el cuarzo, doctor File? Sí. ¿Es un cuarzo protector? Es un cuarzo que siempre lo llevo conmigo, pero... Me lo voy a guardar acá en mi bolsillo. Después me lo pasas porque siempre me acompaña, pero yo también tengo mi talismán protector, que es mi pipa, y también otro talismán por ahí, así que no hay problema. Atención, esto es para la trivia de fanáticos. Atención, trivia de fanáticos de Dr. File. ¿Para qué era la pipa? Es una pipa talismán. Así es, pues. Y para fumar de vez en cuando, me imagino, ¿no? Pero por supuesto que la sí. pipa de la paz. Así es, pues. Así es. Así que ya estamos listos ya para partir, porque en el fondo los exorcismos apuntan a las regiones más oscuras del hombre y a las regiones más oscuras del universo, en el fondo. El exorcismo, propiamente tal, a la pregunta que tú me hiciste, es la expulsión de una fuerza maligna que habita en una persona mediante conjuros religiosos, mediante palabras, mediante oraciones, mediante usos de objetos sagrados, reliquias, aguas benditas. Es decir, mediante un ritual que permite extraer esta fuerza maligna que en ocasiones se apodera, según la tradición, de personas. Doctor File, ¿sí? Paréntesis, la historia, más o menos, ¿desde qué punto constata, documenta, certifica la existencia de esta práctica? Mira, esta práctica, al menos dentro de la Iglesia Católica, hay datos concretos desde el 500. Milenaria. Milenaria, es decir, hace 1500 años, donde se estableció un libro que fue base de los exorcismos, que se llama la Statua Ecclesias Latina, del 500, que fue el primer libro, en el fondo, donde aparecían estos rituales contra los exorcismos. Ahora, esta posesión de fuerzas malignas en las personas no solamente aparece en la tradición cristiana y católica, es una tradición que, bueno, es un fenómeno que ocurre en todas las culturas de la tierra. Nosotros nos vamos a centrar, evidentemente, en lo que es el cristianismo católico en esta ocasión, pero ocurre esta posesión en muchas partes y también, bueno, ha sido muy controvertida. ¿Por qué? Porque el último tiempo ha aparecido la psiquiatría, en definitiva,
para estudiar estas supuestas posesiones demoníacas. Entonces, la psiquiatría también tiene su visión mucho más racionalista, que la vamos a ir viendo con los casos. Ahora, con el paso del tiempo, el exorcismo también se fue, de alguna forma, el ritual se fue perfeccionando. Por ahí, por el 1400 y tanto, apareció un libro que se llama El martillo de los brujos, el Maleus Maleficarum, que es muy famoso, donde también aparecen rituales contra el exorcismo o contra, digamos, cómo expulsar a las fuerzas malignas. Después, en el 1606 se publica por parte de la Iglesia lo que se llama el Flagellum Demonium. Este libro es importantísimo porque es la base de lo que es el ritual romano. Y el ritual romano es, en el fondo, el libro de exorcismo de la Iglesia Católica, publicado su última edición en 1999 por Jorge Medina, que es, bueno, un sacerdote chileno. Entonces, claro, toda esta herencia que viene del año 500, hoy día está concentrada en un solo libro que se llama El Ritual Romano, Rituales Romano, publicada su última edición este año. Hay otro manual también que vale la pena señalar que se llama el Manual Exorcisorum, que fue escrito en 1720. Y esas son las principales fuentes para hablar del exorcismo. Ahora, es importante hablar también de las fuerzas malignas, querido Ignacio, que supuestamente andan por la Tierra y por el universo. Antes de entrar en las fuerzas malignas, Dr. File, con imágenes bastante inquietantes que visten y van graficando nuestro tema de discusión a esta hora de la noche, les quiero comentar algo importante. ¿Se han dado cuenta que las mujeres no entienden que nos estresemos viendo un partido de fútbol y que mañana es la final? Y nos dicen, ¿cómo tanto? Si es un partido, uno más, uno menos. ¿Les pasa, no? ¿Están de acuerdo? Es que la verdad, los hombres del estudio sí. Todos mueven la cabeza. Y como con cierta pasión, ¿eh? Porque mañana la cosa es seria, ¿no? Mañana estamos jugando una final. Son pocas las cosas que nos estresan de verdad. Y una de ellas es el fútbol. Porque ver a nuestros jugadores por 90 minutos nos alegra, nos hace llorar, nos estresa y hasta nos hace transpirar. Para esos momentos, por suerte, tenemos el antitranspirante Nivea Men Stress Protect, con 48 horas de protección eficaz incluso en situaciones de estrés. Nivea Men, todo empieza por ti. Nivea Men, en mentiras verdaderas. Recuerda, hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red para tus comentarios y tu participación en nuestro programa esta noche de viernes. Dr. File, cuando hablamos de energías negativas, malignas, específicamente, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando del demonio? ¿Qué es el demonio? ¿A qué se refiere exactamente? Es el adversario de la luz. Mientras, al menos en la tradición religiosa cósmica, en la religión cósmica, existen en el origen dos regiones, entre otras tantas regiones. Hay una región de la luz que se asocia con la divinidad y con Dios, con la energía divina, cuyas cualidades fundamentales son el amor, las virtudes, la buena moral, la templanza, la prudencia, la justicia, la fe, la esperanza. Esa región es la región de la luz. No tiene forma, pero es una región. Según la tradición, hay otra región oscura, una región habitada por formas. Las formas del universo provienen de esa región de la luz, o sea, región de la oscuridad. Una región de vicios, de humo, de fuego, de formas animales. Fíjate tú que según la tradición más antigua que existe, las formas que hoy día uno observa son formas demoníacas.
Desde mi punto de vista, muchísimas religiones han olvidado a Dios en la tierra. Porque Dios, según la tradición, uno se parece a Dios porque puede amar. Uno se parece a Dios porque puede ser responsable, puntual, justo, sabio, prudente. Esas son las características que tú tienes de la divinidad. Pero en tus aspectos materiales, tu forma no proviene de la luz. La forma proviene de la región oscura. Entonces el ser humano, en el fondo, es de alguna forma el último peldaño de un conflicto cósmico entre la luz y la oscuridad, que luchan. Y esta lucha no solamente se da en el universo, sino que también se da en el ser humano. Entonces, cuando uno habla en este sentido de, bueno, ¿qué es el demonio? El demonio es el adversario de Dios, que viene de una región espiritual metafísica, de formas, de oscuridad, de humo, de confusión, de vicios, y que llega al ser humano. En este sentido, uno puede decir que el mal son energías espirituales malignas que toman cuerpos, como el anticristo. El anticristo, su energía proviene de las regiones oscuras, no proviene de las regiones de la luz, de la verdad, de las cualidades que nos asemejan a Dios. Por eso, yo siempre lo he dicho, hoy día muchísima gente está olvidada de lo que es realmente Dios. Por eso se vive en gran medida en un mundo ateo y poseído también, como lo vamos a ver. Por lo tanto, también hay que decir, en el Antiguo Testamento bíblico hay más de 200 demonios. Es decir, habían muchísimos demonios en todo lo que es la tradición antes de la llegada de Jesús. Con la llegada de Jesús, todos estos 200 demonios, que no los voy a nombrar, o 200 clases de demonios, se transforman primero en una, dos, hasta que queda solamente un adversario. Entonces con Jesús también aparece una dualidad, donde está Dios y está el diablo. Pero antiguamente en la misma tradición judía, que es la base del cristianismo, habían muchísimos demonios, muchísimos. Las palabras fundamentales ahí son las conocidas Satán, Diablo, Belcebú, que son en el fondo palabras que hablan del adversario. Nunca tiene un nombre propio en ese sentido del adversario, siempre es el adversario de la luz. Ahora, es importante señalar lo siguiente, porque como vamos a hablar de posesiones, ¿cómo actúa el mal? ¿Cómo actúa esta fuerza maligna que viene desde el origen del universo? ¿Cómo actúan los hombres? Primera gran pregunta desde mi punto de vista, porque lo que hace esta fuerza maligna, lo primero que te produce es que te ciega el entendimiento para que no te des cuenta de los mensajes espirituales que están por todas partes también. Entonces, tu ceguera de entendimiento, no digo la tuya, sino que la ceguera de entendimiento para no darse cuenta dónde está la sabiduría, es señal, al menos, de que ya la fuerza maligna está actuando. Tu cerebro no se da cuenta. No te estás dando cuenta que por ese camino no está correcto. Y sigues el camino. Lo puedes ver en muchísimas... Mira, casos judiciales que hoy día están ocurriendo en todas partes del mundo, donde las personas no están entendiendo que no va por ahí. Me doy cuenta, por ejemplo, hace esta semana salió que un grupo de parlamentarios en nuestro país
frente a la crítica al financiamiento de las empresas, lo que hace es, en el fondo, proponer que se legalice esto. No están entendiendo. En este sentido, hay una ceguera de entendimiento. Según esta tradición, la maldad está actuando en ellos. Doctor File, ¿cómo podemos explicar el concepto de posesión desde lo externo como lo interno, la posesión externa y la posesión interna? Esto es tremendamente relevante porque uno ve estas imágenes, por ejemplo, y piensa que es la única posesión. Esta ya es la posesión interna. Pero hay una posesión externa que tiene que ver con este fenómeno del cegarte el entendimiento. Según la doctrina y según estos libros, fuentes del exorcismo, Satanás toma el escudo de la fe, se transforma en el gran imitador. Imitador de la salvación, imitador de la fe, imitador de la verdad, te imita la verdad. ¿Y qué es lo que te hace? En muchas ocasiones te construye grandes palacios, grandes templos, grandes lugares de oración, pero que en el fondo son la imitación. Satanás imita el Evangelio, lo imita a las iglesias. Entonces, cuando uno ve el mundo, uno puede ver muchísimas instituciones religiosas de la tierra entera y diferentes culturas que se han vuelto idolátricas y, en este sentido, señales de la posesión externa. En palabras más simples aún, cuando uno está muy preocupado de su traje, cuando está muy preocupado del pelo, o cuando uno está muy preocupado de operarse todo para que siempre sea joven, o cuando está preocupado excesivamente de qué auto te vas a comprar al próximo año, esas son señales de la posesión externa, es decir, de que este adversario te ha vuelto ciego ante las verdaderas cosas que importan. Recuerda comentar y participar en nuestro hashtag como todos los viernes, DrFileMB @mentiras_la_red. Y recuerda que con Club Movistar el invierno lo hacemos todos. Descargas la aplicación Club Movistar y conoces los espectaculares descuentos que tenemos pensados especialmente para ti este invierno. Por ejemplo, aprovechas un 30% de descuento en películas 2D de Cinehoids. Te informas de este y otros beneficios, ¿dónde más? En clubmovistar.cl. Movistar, todas las noches de mentiras verdaderas. Seguimos junto a Cristian Contreras Radovich, analizando y estudiando el ejercicio del exorcismo. Interesante este ítem, ¿no? La posesión externa. El consumo también forma parte de la posesión externa, el sobreconsumo. Así es. Eso es así. Entonces, el culto al dios Mol. Pero por supuesto que sí. Cuando uno se da cuenta, al menos según la doctrina. O más bien, el consumo es el dios y la iglesia es el Mol. De alguna forma también. Entonces uno se tiene que dar cuenta de eso, porque en el fondo cuando uno pasa a creer que las cosas materiales son lo que realmente importan, significa que hay una señal de posesión externa. Entonces, en doctrina es así. Y es más aún, querido Ignacio, que cuando los imitadores toman las iglesias y construyen muchas veces grandes monumentos, grandes templos, lo que terminan haciendo es alejar a los fieles de las iglesias. ¿Por qué? Porque el fiel que aún tiene, espíritu y tiene alma y está en esta lucha por su propia salvación, se da cuenta que cómo se va a acercar a una iglesia con tanto lujo. Entonces se van alejando. Los fieles, al ver que en el fondo están siendo gobernadas muchas instituciones religiosas,
por la opulencia. Entonces se van alejando por eso mismo. Que quede clarísimo eso. Porque la gente, mira, cuando uno se da cuenta que el hiperconsumismo, que está destruyendo en el fondo el medio ambiente, eso es señal, según doctrina, de posesión diabólica externa, que te nubla el pensamiento. Entonces tú crees que operándote para ser más joven vas a lograr la inmortalidad. Y es falso, la inmortalidad no se logra por lo físico. La inmortalidad espiritual se logra solamente para aquellas almas que al final de su vida han cultivado la sabiduría espiritual. No hay otra forma. No hay otra forma de trascender la muerte. Y ojo, es trascenderla, estar más allá de la muerte. No hay ni siquiera estar preocupado de la muerte. Entonces, muy relevante esto, sobre todo para un mundo en que piensa tú, mira, si uno ve el dólar y dice, in God we trust, en Dios nosotros creemos, pero lo está en el dinero. El dinero se ha transformado en el Dios del capitalismo. Eso, según las fuentes del exorcismo, significa una posesión diabólica externa. Ahora, ¿qué sucede con las internas, aprovechando las imágenes con las que contamos esta noche, doctor Feil? Imágenes bien inquietantes, hay que decir, donde vemos a personas literalmente poseídas, fuera de sí, fuera de control, y con extraños rituales se les intenta sanar, curar. Querido Ignacio, entonces lo primero que hace la posesión externa de alguna forma es te nubla el pensamiento, y ya en el segundo nivel, que es el más profundo en el sentido del individuo, se apodera del cuerpo esta fuerza maligna. Es decir, primero te nubla la mente y después se apodera de tu cuerpo. Cuando se apodera de tu cuerpo propiamente tal, este ser o estas energías del lado oscuro, se habla de posesión interna. Es decir, se te alojó el adversario en tu propio cuerpo y tú pasas a ser un instrumento de la voluntad del adversario y de los vicios del adversario. Por lo tanto, estos son los casos más críticos y más polémicos, porque la única forma de echar fuera a las fuerzas del lado oscuro es con la palabra. ¿Con la palabra? Con la palabra. La única forma es con la palabra. No lo vas a echar, digamos, los talismanes que tenemos nosotros nos protegen para que no nos lleguen. Y sobre todo, la primera protección frente a la maldad es no tener miedo. Entonces, si tú no tienes miedo, la maldad no tiene cómo entrar en ti. Por eso yo ando tranquilo, porque no tengo miedo. Punto. Entonces tú no tienes miedo, tu aura no va a ser infiltrado por ninguna fuerza maligna. No te hace vulnerable. Es un campo de fuerza que uno tiene. Ahora, ¿cómo podemos identificar una posesión efectiva, no? Aunque parece un término jurídico notarial, ¿no? Pero, ¿cuándo una posesión es real? En el sentido de que muchas de estas imágenes que forman parte del archivo que estamos revisando de prácticas de exorcismo, de repente uno puede encontrar en internet o reportajes donde estamos viendo un escenario más bien de charlatanería y de una performance, de una actuación para impactar. En muchísimos casos, ¿no? Por cierto, en muchísimos casos hoy en día, mira, no lo hemos traído porque no nos interesa la charlatanería, pero me ha tocado ver verdaderas actuaciones
de unas vedettes incluso argentinas que se dicen poseídas y que son unas niñas malas. Seguramente algo se le pudo haber poseído, pero en realidad son situaciones falsas, ¿ya? Y así de simple, ¿ya? Pero es así. Han salido muchísimos casos que son unos verdaderos espectáculos mediáticos para tener un poquito de rating. Porque tú sabes que por el rating muchas personas hacen cualquier cosa por salir, incluso hacérselas poseídas por el demonio. Casos hay por todas partes. Ahora, uno tiene que decir que, mira, dentro de todo el primer cristianismo, de los primeros siglos hasta el día de hoy, el exorcismo ha sido clave en todo lo que es el cristianismo y el catolicismo propiamente tal. ¿Por qué tan clave? Porque en el fondo es la más clara demostración de esta lucha entre lo que es bueno representado por Dios y Jesús y lo que es malo. Es donde más claramente se pueden enfrentar estas fuerzas antagonistas. Ahora, hay ciertos casos. Yo creo que hoy día, con el desarrollo de la psiquiatría, particularmente a fines del siglo antepasado, uno tiene una visión bastante más racional de muchísimas barbaridades que se hicieron durante la Edad Media por la Inquisición, torturas contra cientos de miles de mujeres y muertes contra mujeres por decir que estaban endemoniadas. Porque eran brujas. Porque eran brujas, y eso es falso. Es decir, abusos, la historia está llena de abusos por parte de la Inquisición y antes por parte de la Iglesia. Entonces, hay muchísimos casos que se han dado para abusos, pero afortunadamente, gracias a la aparición de la psiquiatría y la medicina también, uno tiene una visión bastante más prudente. Muchísimos casos, en realidad, que en la antigüedad hubiesen sido calificados como, bueno, si uno tuviese la herramienta, como histeria o neurosis o psicosis, fueron calificadas de posesión. Pero al mismo tiempo, hay algunos casos que son excepcionales y que ponen en tela de juicio a la misma psiquiatría, que son casos que vamos a conocer hoy día, que son casos desde mi punto de vista de posesiones verídicas, como el caso de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. ¿Quién fue Carmen Marín, Dr. File? Carmen Marín fue una mujer que nació en 1838 y que durante su vida presentó una supuesta posesión demoníaca. Pero fue tan importante el caso de Carmen Marín en Chile, no solamente porque hasta el día de hoy se le reconoce como la endemoniada de Santiago, sino que debido a este caso que vamos a revisar en detalle, querido Ignacio, la psiquiatría en Chile se desprendió por primera vez de la medicina y comenzó a, como disciplina, a tener su camino solo, por este caso de Carmen Marín. Entonces, fue un caso tremendamente controvertido. Y si quieres lo comenzamos a ver de inmediato los detalles, porque, como te digo, es la llamada endemoniada de Santiago. Carmen Marín, ¿de dónde provenía socialmente en su época, ¿no? Era una mujer de clase trabajadora, una mujer que provenía de la aristocracia. No, mira, es bueno tener los antecedentes. Veamos los antecedentes al tiro ya, porque Carmen Marín presenta, y me permito mostrar, este libro, querido Ignacio, que es una joya de la literatura psiquiátrica, que se llama Demonio y Psiquiatría,
que fue escrito por Armando Roa, un destacado autor. Pero antes de seguir con esto, ¿te parece que hagamos un pequeño descanso? Uy, Dr. File, vamos y volvemos brevemente. Seguimos hablando sobre exorcismos y en lenguaje histórico, Dr. File ya entra en un caso muy controvertido que forma parte de la propia historia de nuestro país. Vamos y volvemos. Recuerden concursar por los libros de Pancho Ortega, Logia y el verbo Kaufman, y ya regresamos. Comenta y participa. Dr. File MB, @Mentiras la Red, que ya regresamos. Estamos acercándonos a la medianoche y gracias a este talismán que Dr. File me ha entregado como un préstamo nada más en esta parte del programa, estamos discutiendo sobre exorcismos. Y estás protegido, querido Ignacio, estás muy protegido. Es un tema controvertido, es un tema, la verdad, uno tiende a hacerle el quite, ¿no? Pero finalmente igual es un tema fascinante. Para muchos por morbo, para otros por curiosidad y para otros porque quizás en su familia, en su vida han tenido algún tipo de acercamiento con este tipo de prácticas. Ya hemos definido cosas importantes como las posesiones externas, internas, hemos definido qué es un exorcismo y estábamos hablando justo antes de la pausa de un caso que se remite directamente a nuestro país y a esta ciudad, a la de Santiago. Un caso que ocurrió en 1800, hablábamos. El caso de Carmen Marín. De hecho, tenemos una pregunta para nuestros amigos en casa y así tienen la oportunidad de llevarse para sus bibliotecas dos de los textos del periodista, guionista, profesor y, por supuesto, escritor Francisco Ortega, Logia, y también el verbo Kaufman. De hecho, la edición que tenemos de Logia, libro Revelación 2014, segunda edición en menos de un mes, para que puedan entender quienes no conocen el trabajo de Pancho Ortega, el nivel de demanda que existe por su literatura. Tenemos la pregunta relacionada con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué año nació Carmen Marín? Si usted cree que fue en 1840, retuitee. Si está seguro que fue en 1838, favoritee, y así puede concursar y llevarse los libros de Francisco Ortega. Dr. File, me gustaría que para la gente que se está sumando a nuestra sintonía pudiésemos recapitular la figura de Carmen Marín. ¿Quién fue esta mujer y por qué se habla de, no sé si de forma peyorativa o descriptiva, simplemente de su carácter endemoniada? Porque es un gran caso, pues, que vamos a ver. Carmen Marín nació en 1838. Sus antecedentes fisiológicos eran de una mujer normal, robusta, bastante bien formada, buena dentadura, una cabeza que sobresalía por sobre el resto, es decir, era una cabeza que según las mediciones que se le hicieron representaba dentro de las cabezas mejor organizadas. En el tiempo que se le hace el exorcismo, tenía entre 18 a 20 años. Muy joven. Muy joven, según los antecedentes. Si uno lo sintetiza en aquel lenguaje, habría sido una buena esposa, excelente madre, enamorada de lo bello, buena observadora y reflexiva. Ese era su tipo, es decir, una persona sana en el fondo. Cuando uno ve los antecedentes de las enfermedades que ella tuvo, mira, tuvo las típicas enfermedades, tos convulsiva cuando chica, gripe, viruela, algunos constipados y unas pequeñas indigestiones. Es decir, a nivel de las enfermedades que ella tenía o que tuvo en su historia antes de los 20 años, normal. Todos estos antecedentes que yo estoy contando, querido Ignacio, los he extraído de este libro de Armando Roa, Psiquiatría y Psiquiatría y Demonio, que es donde aparecen todos los documentos de, bueno, los exámenes que le hicieron a Carmen Marín. Todos los informes oficiales están contenidos en este libro y yo me los leí todos. Hablábamos, doctor File, que con el caso de Carmen Marín, la medicina y la psiquiatría en Chile empiezan a tomar caminos por separado. La psiquiatría en particular con un vuelo propio. ¿Qué tan gravitante, qué pasa en el caso de Carmen Marín que genera este antes y después? Ahora nos vamos metiendo. Fíjate tú un poquito la historia de Carmen Marín
y de la posesión que ella vivió. Porque ella nace en 1938 en Valparaíso. 1800. 1838 ¿Usted quiere en engañar Valparaíso. a nuestro público? ¿No quiere que se lleven los libros, Dr. File? No, sí, ahora estoy contento porque nos llegaron 2 libros, así que tenemos, acuérdate, un regalo para el primer tuiteo. ¿Ya? Y el otro libro para el último tuiteo del programa. ¿Te parece o no? Me gusta. Así que tenemos 2 libros. Ojalá que se repitan más libros. 2 ganadores. 2 ganadores hoy día, ya no 1. ¿Te das cuenta? Bueno, pero ella nace en 1838 en Valparaíso, de una familia bastante pobre, pero no era de la última clase social. Quedó huérfana de padre y madre en época de lactancia. Por lo tanto, ella fue criada por una tía que la mandó durante sus primeros años a Quillota. Entonces vivió en el campo durante sus primeros años y a los 5 o 6 años pasó, uno tiene que decir según los antecedentes, tuvo una educación descuidada, no abandonada, pero descuidada durante toda su primera infancia. Hasta que a los aproximadamente 11, 12 años, ella ingresa al Colegio de las Monjas Francesas de Valparaíso. En el Colegio de las Monjas Francesas le ocurre un episodio, que es precisamente el episodio clave que según los antecedentes es el episodio de su posesión diabólica, porque no habían pasado ni siquiera un mes cuando Carmen Marín, mira, una niña de 10 años, le pide a la Madre Superiora que si podía ir a orar al Santísimo durante la noche, que le permitiese eso. El Santísimo es Jesús. Entonces la autorizaron. Pues cuenta, según los testimonios que hay acá, que a las 12 de la noche ella parte, cruza el patio de todo este colegio de las monjas francesas de Valparaíso, momento en que tuvo mucho miedo y comienza a escuchar perros ladrando y ruidos. Y mientras cruzaba el patio para llegar a la capilla donde estaba el Santísimo, ella cuenta que vio unos bultos moverse por la oscuridad. ¿Unos bultos? Bultos. Cuando entra a la iglesia y comienza, a velar al Santísimo, escuchó, según cuenta, ruidos, voces de hombres por las esquinas, ladridos de perros, y se aterrorizó. Es en este momento cuando el adversario toma posesión, según la historia, del cuerpo de Carmen Marín. Es decir, el miedo. Recuerda lo que dice Jesús. No tengáis miedo. Y tienes tu campo de protección. ¿Y qué le pasó a Carmen Marín en la iglesia? En un entorno, fíjate tú, sumamente debió haber sido un entorno totalmente divino. Pues en la misma iglesia, aterrorizada, se hace débil al tener miedo y el adversario se mete adentro. No logró salir de la iglesia y las monjas la van a buscar pasado la medianoche y la llevan a su habitación. En su habitación ella escuchó incluso hombres ebrios. Seguía escuchando golpes, gatos maullando. Y de repente ella comienza a soñar, según los testimonios, que está peleando con el diablo. En un sueño, obviamente. Luego de este sueño, se levantó y comenzó a pelear con las compañeras que tenía en la habitación. Este episodio es el episodio clave en el momento en que comienza la llamada enfermedad de Carmen Marín, es decir, la posesión. Una enfermedad, entre comillas, que divide la sociedad de la época, por un lado la medicina, por otro lado
la iglesia, y también como una tercera vía la prensa, que estaba muy interesada por esta suerte de psicosis colectiva que generaba la pequeña sociedad chilena de aquel entonces. Entiendo incluso que la prensa entra a enjuiciar a ciertos curas de aprovecharse de la ignorancia popular y de manipular a la enferma. Así fue. O sea, hay una controversia muy grande durante los más de 6 años, porque ellos, mira, Carmen Marín fue poseída, según estos relatos, cuando tenía 10 a 11 años. Y su posesión duró más de 6 años. Durante esos 6 años, no solamente le suministraron brebajes, no solamente le aplicaron sanguijuelas en el cuello, sino también nieve en la cabeza. Nieve, mira las técnicas que tenían antes, nieve en la cabeza para aquietarla, purgantes, vomitivos, y nada la curaba. Por lo tanto, fue expulsada finalmente o más bien dicho, salió de las monjas francesas y se la dejaron en cuidado de su hermano. Y le decían, no, que ella estaba en realidad con un problema psicológico, entonces el hermano la tomó. Pero el hermano casi la mató a golpes una noche, encerrada en su cuarto. ¿Casi la mata a golpes? Claro, porque ella tenía, ya lo vamos a ver, señales de posesión demoníaca. El tipo se desespera y la comienza a golpear. Y casi la mató. Y si no fuera por los vecinos que llegaron, la termina matando. ¡Qué brutalidad! Su hermano. Después de ese episodio, su hermano también la envió, por ejemplo, a ciertos médicos brujos que habían en Santiago, y en las localidades cercanas, donde le entregaron brebajes, ungüentos, que le suministraron para detener todas estas convulsiones que tenía, que las vamos a ver en detalle. Y seguía enferma. Su familia, desesperada, la puso después en el hospital de Valparaíso, donde estuvo más o menos 1 año, hasta que en una noche ella se intenta suicidar. Recordemos que estamos hablando del Chile de mediados de 1800. Así es. Carmen Marín en el hospital de Valparaíso se intenta suicidar y la encuentran en su cuarto colgada, negra entera, con la lengua hacia afuera, y la salvan. Es decir, no logró morir en este suicidio. Al borde de ahorcarse. Al borde de extinguirse, la salvan, justo. Pero la expulsan inmediatamente del hospital. ¿Por qué? Porque en el fondo pasó a ser una excomulgada. ¿Qué es lo que sucede? Que el suicidio dentro de la doctrina católica y cristiana se castiga. Se castiga porque es la negación de la existencia de Dios. La negación de la vida. Así es. O el rechazo a la vida. Así es. Y en términos un poco más, digamos, espirituales, hecha del hospital de Valparaíso. Queda a la deriva. Durante varios meses queda a la deriva hasta que pasó al Hospital San Borja de Santiago, donde pasa 14 meses. Aquí ya en el Hospital San Borja de Santiago comienzan a aparecer una serie de médicos que comienzan a diagnosticar desde el punto de vista más racionalista su enfermedad. Más psiquiátrico, digamos. Efectivamente. Pero después de estar 14 meses ahí, pasa a estar donde las Hermanas de la Caridad. O sea, lo que estamos enfrentando acá son dos visiones, ¿no? Locura o posesión. El enfrentamiento entre la medicina, la psiquiatría y la religión. Que comienza, mira, particularmente, si bien es cierto, habían diagnósticos anteriores, pero comienza con más seriedad ya cuando está en el San Borja acá en Santiago. Aquí ya la cosa comienza a ser estudiada con mucha más cautela. Ya no es una anécdota esto. Claro, ya imagínate, ya han pasado prácticamente 6 años. De peregrinar de centro en centro. Y de escándalo en escándalo por esta posesión. Pero bueno, se va de este asilo, y de este lugar, y llega finalmente al hospicio.
que es un asilo en Santiago. Es en el hospicio donde finalmente se le realiza el exorcismo que fue realizado por el presbítero Raimundo Cisternas, autorizado por el Vaticano para intervenir el caso de Carmen Marín. Aquí entramos en las observaciones. ¿Qué es lo que observaron los médicos y que lo tomaron en los informes oficiales de la época pedidos por Raimundo Cisternas? Observaron primero que en Carmen Marín había dos tipos de ataques distintos. El primer ataque comenzaba entre 7 a 8 de la mañana y terminaba sagradamente a las 23 horas. Pero durante este primer tipo de posesión... pero me estaba hablando entonces de un ataque que duraba prácticamente toda la jornada. Toda la jornada. Desde muy temprano en la mañana hasta las 11 de la noche. Ese era el primer tipo de ataque. Pero, ¿qué es lo que le sucedía? Durante ese ataque, si bien es cierto, sufre convulsiones nerviosas y extrañas, según los documentos, al mismo tiempo este tipo de ataque le permitía, en los intervalos de tranquilidad, ella podía comer y hacía todo lo normalmente, pero le venían estas convulsiones. El segundo tipo de ataque que tuvo Carmen Marín ocurría entre las mismas horas, pero a diferencia del primero, aquí le ocurrían convulsiones cortas que se repetían constantemente con mucha violencia. Por lo tanto, los médicos describen dos tipos de ataques distintos. Uno, durante este segundo tipo de ataque ella no comía nada, quedaba muda, convulsiones muy fuertes, y en el otro ataque, bueno, tenía estos lapsus de donde también hacía sus actividades de comer muchas veces, pero había un tipo de ataque que la tomaba en el fondo todo el día y la dejaba prácticamente inerte como un zombie desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Esos son los dos tipos de ataques que había. Según los médicos que la observaron, ella levantaba extraordinariamente el pecho, se contorsionaba y levantaba el pecho y hacía sonar el estómago, prácticamente como un barril agitando el líquido. Y el pecho era prácticamente que se encorvaba, era una contorsionista en ese sentido. Se le hinchaba el vientre y manifestaba una fuerza descomunal. Ejecuta movimientos prácticamente impulsados por fuerzas distintas, es decir, por una fuerza que no es ella. Mira, cuando se le hablaba de religión se enfurecía, no tomaba agua bendita, incluso en una ocasión le echaron unas gotas de agua bendita a un jugo de tamarindo y no se lo tomó. Se enfurecía con los sacerdotes, les decía bribones. Los ojos a veces los ponía blanco, y cuando los ponía blanco igual sabía dónde estaban las cosas. Todo esto señalado. Su voz se transformaba en chillona. Todo esto descrito por los médicos. Todo esto son descripciones de los médicos. En otras ocasiones, por ejemplo, manifestaba insensibilidad al dolor. Se le clavó incluso alfileres en la columna, sin manifestar nada. Hay un episodio que le ponen un carbón hirviendo en la mano que tampoco le hace daño, no se quema, según lo que cuenta. Comenzó también, al menos en una ocasión, a entender el inglés, el francés, el latín y en una ocasión el griego. No. Su personalidad cambiaba también, de una personalidad cándida a una personalidad obscena en muchos casos durante los ataques. Obscena. Obscena. Ningún remedio la soluciona, digamos, la calmaba. Siempre cuando era poseída hablaba en tercera persona.
y ella misma decía que el demonio habitaba en ella. Son todos documentos que están en este libro, fantástico. Ninguna palabra sagrada le acomodaba, ninguna palabra sagrada pronunció ella durante sus ataques. Y era muy insensible, como dije. En ocasiones subía a los árboles y se dejaba caer. Rompió en una ocasión un vaso con la boca y se tragó los vidrios. Por lo tanto, lo único que le apaciguaba era el llamado Evangelio de San Juan, dicho por el sacerdote Cisternas. Era lo único que le apaciguaba. Pues bien, se le realiza el exorcismo durante 6 días. Durante esos 6 días, 400 personas la visitaron y muchos medios de comunicación que querían ver qué estaba pasando. 400 personas. 400 personas en el hospicio la visitaron durante esos 6 días, según los documentos. Estamos hablando de puro boca a boca. Una época sin televisión, sin internet, sin aldea global. Así es. Y finalmente es exorcizada en el ritual. Lo importante es un poco ver el diagnóstico final, porque el padre Cisterna, el sacerdote Cisterna, le pidió a todos los a todos los médicos importantes que la visitaron informes oficiales. 9 informes oficiales fueron escritos y están presentes en este libro. Y los doctores se dividieron en torno a, bueno, ¿qué era esta cosa? Algunos dijeron que era una histeria, otros dijeron que era una verdadera posesión diabólica. El doctor Benito García Fernández, que fue el que hizo el informe más detallado, dice claramente que, mira, no calza con la histeria, porque la histeria te dan las convulsiones, pero tú no olvidas después de que vuelves a la normalidad, tú no olvidas las cosas. Carmen Marín le daba las convulsiones y olvidaba todo. Por lo tanto, no pudo haber sido histeria. Según Benito García Fernández, de la Universidad de Madrid, estamos frente a la poseída de Santiago, un caso que, como te señalé, querido Ignacio, dividió para siempre a la psiquiatría de la medicina. Desde este momento, la psiquiatría comenzó a caminar distinto de la medicina. La niña, finalmente, esta mujer ya de 18, 19 años, logró de alguna forma pasar este episodio, pero fue recordada hasta el día de hoy como la endemoniada de Santiago. Bueno, doctor Feil, con este tema controvertido, porque seguimos a esta hora de la noche desglosando casos polémicos de exorcismo, seguimos también energizados por el triunfo de Chile, porque somos de La Roja y La Roja es Hell Energy Drink. ¿Quieren probar esta energética? Entonces sigan ahora mismo la cuenta de Twitter @energéticahell y pongan like en el fanpage facebook.com/energéticahell. Recuerden comentar que están viendo Hell en Mentiras Verdaderas usando obviamente el hashtag HellMB. Atentos porque se van a premiar a los más prendidos. Así que para que se motiven, vean qué tal es el mundo Hell con estas imágenes. Es que mañana se juega la final y necesitamos, Dr. Feil, estar completamente energizados. Hell Energy Drink es fuera de serie. Su sabor es increíble y su diseño espectacular. Ya está disponible en toda la zona norte y centro del país. Atención, en la 7ª y 8ª región del sur de Chile también. Anda a tu local más cercano, exígela, búscala. Hell Energy Drink, por supuesto, en Mentiras Verdaderas. A esta hora de la noche vamos a introducir nuestro segundo tema de discusión. Hablábamos del caso de Carmen Marín, pero también hay un caso en Alemania, a mediados de la década de los 70, el caso llamado de Emily Rose. Otro caso muy polémico de exorcismo, Dr. Feil. Cuyo episodio real
lo vivió una mujer que se llama Anneliese Michel. Anneliese Michel, en el fondo, es la que inspiró el caso de Emily Rose. Recordemos que estamos viendo casos de posesiones, en este sentido, según los documentos reales. Son las pocas que hay. Las pocas pruebas. Las pocas pruebas, aunque mira, hoy día hay muchísimas, hay sacerdotes que están exorcizando a cada rato, pero bueno, estos son los que han pasado muchos filtros. ¿Quién fue Anneliese Michel? A la vuelta de la siguiente pausa. Casos controvertidos de exorcismo. Al regreso en Mentiras Verdaderas. Comenta y participa con nuestro hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Con gel, a su salud, ya volvemos. Controvertidos casos de exorcismo son los que discutimos a esta hora de la noche junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File. Usted puede hacer sus comentarios, dejarnos también sus preguntas, interrogantes con el hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Estamos hablando, solo alcanzamos a introducir el polémico caso en Alemania, ¿no? El llamado caso de Emily Rose, a mediados de la década de los 70. Que está fundamentado, mira, Emily Rose es la película que surgió en Hollywood a partir del caso de Anneliese Michel, que nació en 1952. Pues bien, según se cuenta, en 1968, cuando ella, en el fondo, en un episodio cerca de su escuela, de su universidad, salía de unas salas, habría sido el momento en que ella fue poseída por una fuerza maligna, 1968. Pues bien, desde 1968 hasta 1976, es decir, más de 10 años, ella habría estado poseída por diferentes entidades, según se cuenta. Presentó muchos de los síntomas que, bueno, son los de la posesión demoníaca, que son los que hemos señalado durante el programa. ¿Similares a los de Carmen Marín, el caso chileno? Similares. En el caso, por ejemplo, de Carmen Marín, ella, el único síntoma que no presentó fue la expulsión de objetos o cosas por la boca. Todos los demás síntomas de posesión los tuvo. Es decir, a los poseídos, según, bueno, los rituales, incluso llegan a expulsar uñas, pelos, vómitos extraños por la boca, que es otra señal. En el caso de... Hashtag guácala. ¿Existe ese? En el caso de Anneliese Michel, ella durante muchos años comenzó a presentar todos los síntomas de posesión, que eran los que estábamos viendo. Perturbadoras imágenes, Dr. File. Así es, pero bueno, son los registros que uno tiene. Hasta que entre 1975 y 1976, el obispo de Würzburg ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt practicar un exorcismo a Anneliese Michel. Según se narra, este episodio que vemos en pantalla, el cuerpo de Anneliese llegó a tener, según se cuenta, 6 demonios adentro. 6 demonios. Así es. Que la tomaban, la arrojaban por, bueno, muchas veces se contorsionaban, los mismos fenómenos y al menos diagnóstico que tuvo Carmen Marín. En este caso, en todo caso, sí se hicieron más de 40, alrededor de unas 40 grabaciones de este caso. Y tenemos una para poder graficar lo que significó esto, querido Ignacio. ¿Esto no es la ficción hollywoodense? ¿Es un registro original? Sí, estos son los registros originales. Recordemos que hay como alrededor de 40 grabaciones sobre este caso del exorcismo que hubo. Vamos a revisarlo a la vuelta de la siguiente pausa. Cortito y ya volvemos. Seguimos junto a Dr. File revisando casos reales de exorcismo en Mentiras Verdaderas. No te vayas. El caso del exorcismo a la alemana
Anneliese Michel, o como la cinematografía lo ha llamado, el caso de Emily Rose. Dr. File, en el tiempo que nos va quedando, y estamos seguros, hay mucha gente que está prendada a su televisor, habíamos prometido un registro audiovisual del caso de esta mujer alemana, un registro original. Esto no es ficción, no es parte de la cinematografía hollywoodense, ni mucho menos, donde uno puede entrar a constatar más o menos las características, ¿no? El diagnóstico del personaje y su posesión. Vamos de inmediato. Posesión. Sí. Estos son casos, en todo caso, querido Ignacio, casos que dentro del punto de vista de quien habla son de estos pocos eventos que aparentemente sí son verídicos. Carmen Marín, Anneliese Michel, son pocos hoy día los que han resonado en el mundo, pero que aparentemente responden a una de estas posesiones de fuerzas malignas en los cuerpos de las personas. Vamos con la grabación que hable por sí sola. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu haben. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Nein, ihr Glätze. Und der Maul, ihr Glätze. Oh, und der Hanne will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Falsch, Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Realmente impresionante. Duele un poco la guata, Dr. File, este registro. No sé si es su gestión o qué, pero me informan por interno que le han pasado algún par de cosas medias anómalas en el switch y uno se empieza a poner medio nervioso con esto. El último día del exorcismo, querido Ignacio y amigos, 30 de junio de 1976, Anneliese Michel murió. En el día del exorcismo, del último día del exorcismo. Se dice que murió por hambre. ¿Por hambre? Por hambre. Los dos sacerdotes fueron sometidos a juicio y condenados por homicidio. ¿Y quiere decir que le habían... Ya no comía. ¿Pero ella no comía porque no lo deseaba o porque le habían prohibido los alimentos? No, porque no deseaba. Por eso la vemos tan delgada en los registros fotográficos. Y recordemos que lleva más de 10 años poseída, según estos documentos. Entonces, los sacerdotes son sometidos a juicio por esta muerte y sentenciados como culpables de homicidio. Lo particular de este caso es que los sacerdotes fueron condenados a 6 meses. Solo 6 meses. Por eso se habla de este caso de un exorcismo que llevó a la muerte, en este caso de Anneliese, pero que deja la gran, en el fondo, prueba planteada a la psiquiatría y a la medicina. Estos casos, tanto de Carmen Marín como de Anneliese Michel, son casos que la ciencia médica y ciencia psiquiátrica no los puede explicar. Ahora, es muy importante a todos los amigos decirle
que frente a cualquier acontecimiento de este tipo, lo primero es no tener miedo. Cuando uno no tiene miedo, tiene un campo de fuerza que impide que las fuerzas malignas, según el ritual romano, ingresen a la persona. Doctor Feil, el diagnóstico de los médicos en torno a la hambruna, ¿no? Esta mujer alemana muere de hambre, pero ¿es posible que una mujer o una persona en medio de un ejercicio de exorcismo pueda morir, pueda no resistirlo? ¿Hay casos que tengan que ver con eso? En este caso, las convulsiones y lo que le ocurrió a ella la llevó a un paro y a la muerte. A un colapso. A un colapso de su organismo. Y que ya venía debilitado de años. Bueno, o sea, en la práctica ella no resiste el exorcismo. No lo resiste. Por eso son condenados. Pero al mismo tiempo yo creo que es ejemplificadora la condena de 6 meses de cárcel, en el sentido de que aparentemente con los datos que se entregaron, la condena no fue tan grave, debido a que aparentemente todo lo que aparece en este caso habría sido una posesión efectiva, en el sentido de verídica, algo que no está explicado por la psiquiatría ni por la ciencia, pero que sí está explicado por el ritual romano de los exorcismos. Este que estábamos revisando, uno de los exorcismos más famosos de la historia. Por esto no es casual que el cine lo haya convertido también en películas tan exitosas. Así es. Este caso, a nivel mundial, es como el caso de Carmen Marín en nuestro país. Bueno, Carmen Marín es un caso que se estudia en diferentes partes del mundo. Es un caso clave en la psiquiatría y en la historia de la psiquiatría. Por lo tanto, también tenemos nosotros. Uno tiene que decir también que frente a todo este escenario de supuestas posesiones, hoy en día hay muchos casos que son unas verdaderas falsedades, que son histerias, que son psicosis a veces, que son neurosis otras veces, y que son muchas histerias. Pero en estos casos, mira, se repiten ciertas cosas muy importantes, que son posesiones a niñas, a niñas en el fondo, de 10 años, donde en la maduración psicológica durante esa edad, no solamente el imaginario, la imaginación es parte de la realidad de las personas a esa edad. Entonces también se hace muy vulnerable a la imaginación. En el caso de Carmen Marín, envuelta también ella fue familiar, digamos, desde pequeña estuvo familiarizada con todo lo que era, bueno, el sistema muchas veces de castigo, de la imagen del diablo, de la iglesia, que la afecta a una niña también en su imaginario. Entonces muchas veces eso lo hace tener pesadillas y hace que esas pesadillas se apoderen también de los cuerpos. En el caso de Annelies también, es decir, a temprana edad es poseída por una fuerza maligna. Similar en los casos. Doctor Feil, ¿basta solamente con no tener miedo? ¿Qué pasa cuando eso es inevitable? Traduciendo un poco lo que nos pregunta la gente a través de las redes sociales, ¿no? Mira, la forma de combatir las fuerzas malignas, primero no tener miedo, como lo dije, pero lo segundo también es palabras buenas. En el caso de los católicos, oraciones. En el caso de los católicos, los religiosos, sus reliquias, sus objetos sagrados, sus protectores. ¿Quienes no son creyentes? No les va a pasar nada, supuestamente, pues. Esto es netamente, todo este campo de exorcismos entra dentro, al menos en lo que estamos hablando, dentro de las personas creyentes. Son ellos fundamentalmente. Las otras personas, uno puede observar posesiones externas e incluso muchas posesiones externas en los llamados incrédulos o ateos. Pero claro, no llega una posesión interna.
Los casos de posesión interna son pocos, al menos dentro de los archivos que uno tiene, Ignacio, son poquísimos. Realmente esos casos, aunque hoy día, bueno, hoy día en el país está el padre Luis Escobar, que él trata. Hay casos de exorcismos también en muchas partes del país que se han dado el último tiempo, sin un revuelo importante. Pero es importante señalar que tienen que pasar, primero se tiene que descartar antes de hacer un exorcismo cualquier enfermedad psiquiátrica y después se hacen los exorcismos. No me ha tocado estar y espero no estar en ninguno, no me interesa estar en ningún caso de eso. Me han llamado para observar ciertas cosas, prefiero no hacerlo, pero en el fondo uno tiene que descartar sobre todo, primero, un caso tiene que pasar por el sedazo de la ciencia. En estos dos casos han pasado y hemos visto lo que hemos visto. Doctor Fail, espero que tengamos oportunidad de revisar este y otros temas controvertidos la próxima semana. Dejamos hasta acá nuestro capítulo de hoy, viernes. Sus comentarios y preguntas siempre en nuestro hashtag y con nuestro @mentiras_la_red. A ti te invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, restaurante Pisco Sour, ubicado en pasaje Plaza Egaña 68. Nos visitas en la página web piscosourplazagana.cl o llamas directamente al fono Delivery 22-895-4751. Ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Se nos fue el tiempo, así que nuestros amigos que concursaron por Twitter por estos libros, la próxima semana puntualmente damos los resultados de los ganadores. Cuídense mucho porque ya nos están esperando nuestros amigos de Así Somos para cerrar esta semana loca acá en la red. Cuídense mucho, será hasta el lunes cuando hagamos a las 10 en punto un nuevo capítulo de Cultura Verdadera. Cristian, hasta la próxima, muchas gracias. Un gusto. Buen fin de semana para ti. Igualmente.